Creo que no estaba compartiendo pantalla. Ahora ven la pantalla. Ahora sí ven la pantalla. Creo que ahora sí se está compartiendo. Qué pena con ustedes. Listo, entonces, generación de residuos y las alternativas. Quisimos recopilar una información. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que no podemos medir no lo podemos controlar, ¿sí? Información de la Contraloría de Cundinamarca. Para el año 2018 tienen contabilizado que se generaron al mes solo en Cundinamarca 36.805 toneladas por mes, ¿sí? En el 2018. Eso es una cantidad pues muy grande de residuos. A nivel Colombia, un dato para el 2014, hablan que para todo el país se generaron 13.8 millones de toneladas de residuos. Eso es lo que traducido por personas dan en 283 kilos por persona por año. Y proyectan que para el año 2030 esa generación, pasemos de generar cada persona, cada uno de nosotros de 283 kilos, a que generemos 320 kilos por persona. Si ustedes dimensionan eso, pues es una cantidad absurda de residuos. ¿Listo? Entonces, teniendo estas cifras en la cabeza, les queremos mostrar cómo están compuestos esos residuos. Seguramente ustedes ya conocen estas cifras, algunos sí, algunos no. Para el año 2016, siempre procuramos nosotros tomar cifras oficiales, ¿sí? Estas son cifras del COMPES. El COMPES es un documento que es del gobierno nacional. Esto es un ente del gobierno nacional que genera políticas, ¿sí? Y existe el COMPES 3874, que es la política nacional para la gestión de residuos. Estos datos son tomados de ese documento, que los invito a que lo googleen y busquen, porque es bastante importante e interesante. Uno cree que nadie está haciendo nada y pues sí, el gobierno sí está haciendo mucho, solo que pues muchas veces no llega a nosotros. Entonces, ¿cómo está compuesto los residuos? El 61% de los residuos son materia orgánica, que es lo que nos trajo hoy a esta charla. Continuado por otros, bueno, otro tipo de residuos. Siguen los plásticos, sigue el papel, está la madera, está el vidrio, están los metales y los textiles. Siempre se le apunta a que reciclemos, a reciclar el plástico, a reciclar el papel. Si vemos en la composición de los residuos, pues son muy pocos, ¿no? Comparados con los residuos orgánicos. Pocas veces escuchamos por televisión, en propagandas, en los medios, que promuevan el compostaje, ¿sí? Por eso nosotros desde la Baquiana queremos promover el compostaje. Sé que varios de ustedes ya están incursionando en ese mundo y pues aquí estamos. Nos une los residuos orgánicos y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. ¿Están viendo ahí la presentación, sí? Todo bien. Hay un tema para la gestión de residuos, ¿sí? Siempre, por favor, escríbame en el chat. Ya vi que en el celular puedo ver los chats. En el tema de la jerarquía de los residuos, de la gestión de los residuos, ¿qué es más importante para ustedes? Ustedes escríbanme ahí. ¿Ustedes qué creen que es más importante en los residuos? Reciclar, separar, aprovechar. ¿Qué es más importante para ustedes? Escríbanme ahí, que ahí los puedo leer. Muchas personas hablan de que yo reciclo en casa y claro, es muy bueno. De hecho, uno no recicla en casa. ¿Sí? Uno separa, ¿sí? La separación en la fuente, ¿sí? Aprovechar. Gina, perfecto. Eso es, aprovechar. Siempre hablamos de que el mejor residuo es el que no se genera, ¿cierto? Pues en el tema de los residuos orgánicos se puede hacer mucho para no generar, para prevenir esa generación de residuos. No es tan fácil. Pues igual hay cifras del desperdicio de residuos, del residuo de alimentos que hay. Y ahí en ese desperdicio de alimentos es donde podemos prevenir y disminuir la generación de los residuos. Aprovecharlos es importante, claro. Separar en la fuente, claro que es importante. Reutilizarlo, claro.
pero lo mejor siempre será prevenir que generemos ese residuo, ¿sí? En el tema de los alimentos, las cifras y las estadísticas, los estudios hablan que se desperdician como 3 toneladas, por cada 3 toneladas de residuos que se, perdón, de alimentos que se cultivan, 1 tonelada se desperdicia. ¿Cuándo se desperdicia? Se desperdicia cuando lo están cultivando y de pronto, no sé, en el transporte se dañó o mucho tiempo y se está descomponiendo, cuando están manipulando, cuando llegan a los almacenes, uno simplemente va a un fruver y ve muchos alimentos que ya se están dañando, ¿sí? Se desperdician los alimentos, se dañan los alimentos antes de que lleguen a nuestras mesas. Y también es una gran parte que cuando nosotros preparamos los alimentos o cuando cocinamos, pues muchas veces uno no se come todo lo que prepara y ahí vienen los desperdicios. No solo son las cáscaras, pues porque uno se come un banano, pues se genera la cáscara, ¿cierto? Pero cuando nosotros preparamos alimentos de más o guardamos para después o servimos de más, ahí se desperdician alimentos. Entonces tenemos que tener siempre presente que es mejor no generar los residuos. Claro, el reciclaje es muy bueno cuando hablamos de otro tipo de residuos. Los plásticos. Ay, no, miren, es que yo compro en botellas plásticas o compro con bolsas, bueno, porque eso se recicla. Bueno, ¿estamos seguros que se recicla? ¿Sabemos que eso va a llegar a una empresa que lo recicla? Que lo recicla es que lo transforme, que lo pique, bueno, que le haga algún tratamiento físico o químico y esa botella ya no sea una botella, sino que se convierta en una nueva botella o se convierta en una camisa o en unos tenis. No sé si ustedes han escuchado pues ahora el tema de reutilizar y de reciclar esos productos. Nosotros estamos seguros que esa cuchara desechable que usamos cuando compramos el yogur en la calle, ¿se va a reciclar? No, si no estamos seguros, pues eso es basura, ¿sí? Ahora, venimos a los residuos orgánicos. Ese tema de los plásticos de un solo uso, de los alimentos desechables, eso es para otra charla. Ahora, hablando de los residuos orgánicos, a esos los podemos transformar. ¿Cómo? A través del compostaje. Hay empresas que lo hacen a gran escala, pero pues, ¿qué tan fácil podemos llegar a esas empresas? No es muy fácil, no es muy conocido. Seguramente a las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales regionales, están implementando programas, seguramente las empresas de servicios públicos también. Escríbame si alguno de ustedes conoce algún programa, pero ¿qué pasa? No llega a todo el mundo. Lo hacen en sitios muy específicos o muy aislados o a comunidades específicas, pero a la gran mayoría de nosotros no llega esa información, ¿sí? Ahorita más adelante les contamos un movimiento, un grupo muy chévere que hay en Bogotá y a nivel país que está trabajando en el compostaje a nivel comunitario. ¿Qué queremos nosotros como La Baquiana hoy? Queremos que ustedes se lleven una información básica para hacer el compostaje en sus casas. Recuerden siempre, primero, lo más importante es prevenir. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Esa es la gran pregunta. Pues con el compost en casa. Esta foto que ven ustedes aquí se ve un poco borrosa. Queríamos resaltar los residuos. Esta es el recipiente en donde almacenamos nuestros residuos. Y la foto de la izquierda, acá, es el proceso del compost, ahí a medio proceso. Y este que se ve mucho más negrito a la derecha, ya es un proceso finalizado. Listo. ¿Qué es compostaje? La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, es un referente en el tema. Define que el compostaje es la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas, o sea, hay presencia de oxígeno, que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. Esta foto es mía, es de mi casa, hay unas cáscaras un poco grandes, ahí estábamos empezando en este mundo del compostaje, llevamos 2 años a prueba y error, a veces nos cansamos, a veces nos puede el proceso, pero volvemos y lo retomamos, ¿sí? Entonces, teniendo claro qué es el compostaje, vamos a hablar de
qué tipos de compostajes hay, ¿sí? Uno de ellos es hacer una pila de compostaje. Esto pues requiere unas áreas grandes. Esto lo hacen a nivel las fincas más que todo, que hacen las pilas de compostaje en fincas y pues empresas a gran escala, ¿no? Otro es utilizando una compostera. Puede ser hecho con una mallita, puede ser en una caja, esto se llama una paca, puede ser en ladrillos, puede ser en una caneca, en una olla, en una vasija. Ya vamos a ver eso más adelante. Y tenemos la lombricultura o el vermicompostaje, que es utilizar la lombriz roja californiana para que haga todo el proceso del compost. Es muy chévere este de la lombricultura, pero eso es, digamos que yo se los sugiero cuando tengan un poquito más de experiencia, porque las lombrices son muy sensibles si está muy húmedo, si está muy seco, si le adicionamos muchos residuos ácidos como las naranjas, los limones, podemos llegar a matar las lombrices. Me pasó, yo saqué a las lombrices de su medio porque las iba a cambiar de recipiente y las adicioné en las cáscaras. O sea, así como la vasija que vieron ahorita al inicio, yo eché esas lombrices directamente sin su sustrato. Ellas viven, ellas siempre se deben mantener como en su sustrato, ¿no? En una bolita de compost donde ya viven, en el estiércol. Y las puse directamente y se murieron. O sea, nunca había visto una lombriz muerta. Era ver una lombriz completamente blanca, las otras pues se salieron de la vasija. Es chévere, vi nacer muchas lombrices, producto de ese proceso del compost de las lombrices se genera el humus, que es un abono muy bueno, el humus líquido que sale de ese proceso que hacen las lombrices. Pero tampoco nos vamos a centrar en la lombricultura. Y bueno, a nivel comunitario, cuando son muchas personas las que tenemos la intención de gestionar nuestros residuos, o tenemos el espacio, una de dos, o tenemos el espacio para hacerlo, o somos muchas personas interesadas, está la paca digestora Silva. Silva es un señor que aún vive, que se inventó este método, ¿sí? Seguramente ya existía, él lo mejoró, no sé, creo que es bogotano, pues es colombiano, el señor ya es un señor mayor, y se ha creado todo un movimiento alrededor de las pacas digestoras, ¿sí? Esta foto aquí de la izquierda y esta de la derecha es de Bogotá, se hizo, perdón, esta de la izquierda es de aquí de Villavicencio, esta de la derecha sí es de Bogotá. En Bogotá lo están haciendo en varios parques. Hay muchos parques en Bogotá, en Ciudad de la Colsubsidio, bueno, muchas localidades. La gente se está uniendo a hacer pacas digestoras. ¿Qué tiene de diferente esta paca digestora? Si ustedes tienen el espacio, maravilloso. Si están en un conjunto cerrado, bueno, yo en algún momento más adelante pues voy a extender esta iniciativa aquí en el conjunto donde yo vivo. Se hace directamente al suelo, es un cajón, 4 tablas, no tiene fondo, que se pone directamente al piso, ¿sí? 1 metro cúbico, esto tiene 1 metro por 1 metro cúbico, 1 metro por cada lado, por cada costado, y se sube, se llena hasta 1 metro de altura, ¿sí? Nos da 1 metro cúbico de residuos. 250 kilos, ¿cuánto le caben? Los que han estado estudiando y han practicado el tema, dicen que en 1 metro cúbico nos caben 250 kilos de residuos orgánicos y 250 kilos de hojarasca, estas hojitas, estas ramas secas, lo que nos da 150 kilos de abono. Por favor, busquen estas fotos, las tomamos de este Instagram, se llama Paqueros con X, Paqueros Bogotá. Búsquenlo si están en Bogotá, contáctelos y únanse a este tipo de iniciativas, ¿sí? Si no se animan a hacerlos solitos en casa. ¿Cómo se hace esa paca? Entonces son los 4 costados, ¿sí? No tiene fondo. Hacemos como un nido, ¿sí? Aquí
aquí están las barritas, las ramas secas. Siempre deben tener ramas secas o ramas recién cortadas, no importa. Lo importante es que sea un nido de hojarasca, ¿sí? Eso lo que va a hacer es aislar los residuos del centro para que no entre ningún animal, ni se generen malos olores, se aíslen las moscas y demás. Se hace la camita o el nido, en el centro se adicionan los residuos. Cuando lo hacen a nivel comunitario, están adicionando el popó de los perros. Claro, este abono después no será usado para abonar alimentos, plantas que nos den alimentos, ¿no? Sino simplemente para abonar árboles ornamentales. Entonces lo que hacen es la hojarasca, los residuos en el centro y lo pisan, ¿sí? Empiezan a pisar, como haciendo vino, lo que hemos visto. ¿Cuál es el resultado? Subimos 1 metro. ¿Cuál es el resultado? El resultado es este metro cúbico de abono. Puede llevarnos 1 o 2 meses construirlo. El proceso del compost no se cubre, eso queda así a la intemperie. Lo que va a pasar es que adentro todos los microorganismos, toda la temperatura que se va a presentar es la que va a transformar los residuos orgánicos. Estas son las pacas digestoras. Si ustedes ven aquí, esta es una foto muy bonita, eso parece una lasaña. ¿Sí ven? Residuos secos, residuos verdes. Y eso es lo que nos va a quedar como resultado. Esta es una foto, valga la cuña, aquí en Villavicencio, para los que son de aquí Villavicencio, está la red de consumo consciente y responsable, ¿sí? Es un movimiento de personas que nos hemos interesado en el tema del consumo consciente, del compostaje, de ser más conscientes con nuestro entorno. Hay médicos, hay psicólogos, bueno, está la persona, el que sienta el deseo de querer participar y de querer cambiar su entorno y hacerlo en comunidad. Muchas veces nos sentimos un poquito solos cuando estamos luchando ahí, como que todo el mundo cambia y nadie nos presta atención, pues tenemos que buscar una red de apoyo, básicamente es una red de apoyo. Les quiero mostrar un video, permítanme un segundito, de lo que están haciendo en Bogotá. Esto genera comunidad. Hay que saltar, hay que saltar. El que no salte no le gusta compostar. Hay que saltar, hay que saltar. El que no salte no le gusta compostar. Hay que saltar. ¿Sí alcanzaron a escuchar? ¿Aló? Ay, no puedo leer el chat. ¿Dónde está el chat? Chat. ¿Sí escucharon? Esto sale de un parque en Bogotá, creo que esto es de Ciudadela con subsidio. Esto genera una dinámica diferente en la comunidad. Esto acerca a las personas con un interés común a querer seguir extendiendo. Vamos a ponerlo otra vez, Alejandra, a ver si alcanzas a escuchar. Hay que saltar, hay que saltar. El que no salte no le gusta compostar. Hay que saltar, hay que saltar. El que no salte no le gusta compostar. Hay que saltar. Eso es a lo que muchos quieren llegar, queremos llegar, a que el tema de la gestión de los residuos que nosotros como personas generamos, pues se pueda extender y muchos queramos transformar eso en abono. Ese es el resultado final. Que de esos 280 kilos que generamos por persona, el 60%, bueno, la gran mayoría, más de la mitad, no se vayan al relleno sanitario, no se vayan a enterrar por allá a que se descompongan, a que generen metano y demás gases de efecto invernadero, sino que los podamos gestionar y se transformen en abono. O sea, el abono que podemos hacer aquí en nuestra casa, en un rinconcito. Esa es la paca digestora. Ahora, en una compostera. Así lo hacemos nosotros hoy. Esas son fotos de nuestra
vasija de compostaje. Aquí no sé si alcanzan a ver. Aquí compramos una, hicimos un curso hace un poco más de 2 años y se nos llenó. Y entonces lo que hicimos fue comprar una ollita donde, como las que se hacen en el Masato, las compramos en una feria de artesanías. Y en estas estamos compostando. Se puede hacer en una caneca plástica, en una caneca de pintura, en esas canecas azules gigantes. O sea, el recipiente es lo de menos, ¿sí? El tema es que tengamos el deseo de compostar y creo que por eso estamos aquí, pues todos reunidos. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita más adelante les damos unos tips. Debe tener unos huecos, preferiblemente que tenga huecos. ¿Por qué huecos? Lo ideal es que no se genere ningún tipo de lixiviado. Lixiviado es esa agua producto de la descomposición de los alimentos que estamos adicionando. Si adicionan ustedes piña, cuando lo hagan, se van a dar cuenta que va a generar mucha agua, ¿sí? Lo que pasa es que esta agua ya cuando esté ahí en descomposición, pues va a oler a descomposición, ¿sí? Es por eso es un lixiviado. Entonces, que nuestro recipiente tenga huecos en el fondo para que pueda drenar ese líquido que no debería generarse, pero si no se drena, lo que va a hacer es que va a descomponer toda la mezcla, ¿sí? El agua se va a acumular ahí y va a ser muy difícil de manejar. Primera capa, acerrín. Siempre hablamos de material seco, es importante mantener una relación de material seco. Material seco es acerrín, es cartón, son hojas secas, ramas secas, cartón de huevo. Lo que mejor nos ha funcionado es el acerrín, ¿sí? Absorbe mucho más la humedad de los residuos. El segundo es la capa del acerrín. Tercero es los residuos, picar muy pequeñitos los residuos. Ahí se ven un poco grandes, pero lo ideal es que sean cortados con tijera o con cuchillo, que sean muy pequeños. Entre más pequeños, mucho más rápido va a ser el tema de la transformación, ¿sí? No hablemos de descomposición, hablemos de la transformación de los residuos. Y siempre, como última capa, debe quedar nuevamente ese material seco, ¿sí? No lo vayan a dejar descubierto porque va a empezar el olor, así no queramos, va a traer moscos, ¿sí? Entonces no debe haber moscos, no tiene por qué generarse moscos. Por eso lo aislamos con una... Pues sí, el papel periódico absorbe, pero no es suficiente, ¿sí? Si ustedes mojan un pedazo de papel periódico, eso no se descompone fácilmente, ¿sí? Es mejor el cartón. El papel periódico no alcanza a absorber tanto. Mejor el cartón, los rollitos del papel higiénico. Siempre la mezcla, ustedes deben calcular que debe ser la misma cantidad de residuos orgánicos. Sí, hojas secas, sí señora. Hojas de los árboles, hojas secas. Siempre guarden la proporción. Misma cantidad de residuos orgánicos y misma cantidad de residuos secos, de material seco, perdón. ¿Por qué? Porque si le adicionamos muy poco material seco, pues no va a ser suficiente para absorber toda la humedad. Entonces, pues eso se nos va a generar muy malos olores. Entonces, siempre por encima le dan su capa de acerrín o de material seco. Yo le he puesto el cartón, al comienzo partía el cartón de huevo y lo colocaba encima en pedacitos, ahora dejo el cartón completo. Y tápenlo, pónganle un pedazo de tela, yo utilizo un gorrito, un pedazo de toldillo, de anjeo, y amárrenlo, ¿sí? No dejen que entre ningún insecto. ¿Por qué? Pues porque el olor de los residuos va a atraer a moscas, el mosquito de la fruta, la mosca soldado, que es muy difícil de manejar. Entonces, siempre déjenlo tapado. No descuiden ustedes su mezcla. Cuando estén adicionando los residuos, no lo dejen destapado y vayan y traigan y ven, ¿se me quedó algo dentro de la cocina? No, pues porque nosotros no vamos a poder espantar los moscos, ¿sí? Después de que nosotros tenemos eso así, la mezcla ahí, guarden sus residuos unos 2 o 3 días y nosotros los dejamos una semana, los guardamos una semana cada semana o cada que se nos llena el tarrito lo adicionamos.
vuelven otra vez, eso es una lasaña. Entonces, adicionan más residuos, le adicionan material seco y revuelvan todo con todo, lo viejo con lo nuevo. ¿Por qué? Pues porque lo viejo ya está llevando un proceso, ya tiene microorganismos que están trabajando, entonces van a ayudar a que los nuevos residuos pues empiecen a descomponerse mucho más rápido. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué es importante? Digamos que el proceso es este, ¿sí? Los pasos a seguir son estos. Y se repite hasta que la vasija esté llena. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo que les decía, los residuos cortados en un tamaño muy pequeño. Si ustedes ven esta foto, aquí estábamos en cosecha de mangos, estos son pepas de mango, ¿sí? Son muy duras y pueden demorarse mucho tiempo en transformarse. Estas son las pepas de los aguacates. Entonces, entre más pequeños estén los residuos, mucho mejor. Los pican, los parten. Aquí ya en este punto ya es mucho más fácil abrir las pepas, pero pues si queremos que estén desde el inicio, pues hagamos el ejercicio y el esfuerzo de partirlos. Importante, solo residuos crudos, no le adicionemos huesos, comida cocinada, arroz, no. Simplemente cáscaras de frutas y de verduras y las cáscaras de huevo. ¿Por qué? En otros procesos de compostaje, algunas personas, les decía ahorita en las pacas, le adicionan el popó de los perros o de las mascotas. Cuando estamos haciendo el compost en nuestras casas, en un recipiente, nosotros no podemos garantizar que las temperaturas suban tanto, más o menos a los 60 grados centígrados, que es la temperatura que va a empezar a generar, a descomponer esos patógenos, ¿sí? Que vienen en la materia fecal. Entonces, como nosotros no lo vamos a poder controlar ni lo vamos a poder asegurar, es mejor no adicionar ese tipo de residuos. Igual los huesos, los gordos, todo eso lo que va a generar es que se van a generar gusanos, van a llamar más animales, vectores, a que se nos entren a nuestra mezcla. Entonces, para iniciar, simplemente utilicemos las cáscaras de las frutas, las verduras y las cáscaras de huevo. Eso es muy importante. Va a empezar uno cuando estén haciendo ya el ejercicio de almacenar sus residuos, guardarlos 2, 3, 4 días en el recipiente siempre tapado, ¿no? Por lo mismo, porque si no, pues se va a empezar a descomponer. Ustedes van a ver en la vasija cómo empieza a salir el agua, le empieza a salir moho. Pues es normal, se está descomponiendo la materia orgánica, que es lo que va a hacer en la compostera. Siempre tapado, ¿no? Tenemos que estar moviendo esa mezcla día de por medio, cada 2 días. Consigan una palita, un palo, yo tengo una varilla, y revuelvo todo con todo. ¿Por qué es importante mezclarlo? Porque necesitamos la presencia de oxígeno, ¿sí? Para un proceso de compostaje necesitamos oxígeno y temperatura y humedad. Si la mezcla está muy seca, se detiene el proceso. Si la mezcla está muy húmeda, pues vamos a tener problemas de olores. El compost bien llevado, esto es un proceso de prueba y error, pero pues hay que hacerlo para aprender. Un proceso bien llevado del compostaje no tiene por qué oler, ni tiene por qué generar moscos, ni lixiviados, nada. No se tiene que sentir para nada que estamos haciendo eso. Hace unos días se acercó una persona aquí a mi casa, yo lo hago ahí en el parqueadero, y me dijo que había pensado que yo no estaba haciendo compostaje. ¿Por qué? Porque no huele. Entonces, eso es muy, muy importante. Estos son los tips. Esto es como digo yo, el quick del asunto. Dice Carolina, mi compost lo realizo en frascos plásticos medianos con huequitos y enterrados en tierra. Pongo las cáscaras de frutas y vegetales y adiciono tierrita con lombrices, así que yo no lo mezclo. Claro, con las lombrices sí creo que fallo en que no adiciono suficiente material seco. Bueno, hay muchas formas. Hay algunas personas que lo hacen con tierra en materas, ¿sí? En la matera. Ahí tú, Carolina, estás mezclando las lombrices con el material seco. Bueno, ¿esa es una matera? Sí.
Tú adicionas tierras. Bueno, listo. Entonces, ya continuamos con Carolina. Entonces, el quick del asunto aquí está en que un proceso normal de compostaje casero puede llevarnos 3, 4 meses. Eso fue lo que nosotros tardamos y ese es el promedio que se tiene más o menos en hacer compost casero. Siempre estamos pensando en casero, en una vasija, en que pues no somos expertos en hacerlo, entonces si está seco, les decía, se demora el proceso, si está muy húmedo, pues se demora hasta que nivele la humedad. Existen los microorganismos eficientes. No sé si ustedes han escuchado los microorganismos eficientes. Hay, valga la cuña, aquí en Colombia hay una fundación que tiene la patente como tal del nombre, microorganismos eficientes. Existen muchos en el mercado, ellos son los que tienen la patente, eso viene por allá de Japón. Se llama Fundaces, más adelantico les muestro el link. ¿Qué hacen los microorganismos eficientes? Aceleran el proceso de descomposición de la materia, de transformación, ¿sí? Los microorganismos, si no tenemos microorganismos, hay mucha gente que utiliza tierra, ¿sí? ¿Qué pasa con la tierra? Por ejemplo, si yo tengo mi vasija y yo solo le estoy adicionando tierra, eso se me puede volver un masacote. Una parte de mi patio tenemos un árbol de arazá, está con tierra, el espacio lo comparto con unas gatas. Bueno, ahí cuando lo hacemos directamente al suelo se crea un proceso diferente. ¿Por qué? Porque es que el suelo, como en la paca, tenemos las lombrices, los microorganismos que salen del suelo directamente. Aquí nosotros lo tenemos aislado en una vasija. Entonces, le adicionamos los microorganismos eficientes o le adicionamos algo de tierra, no hay que excedernos en la tierra, pero tierra que esté de una matera, ¿sí? Que sepamos que tiene, que tenga vida, ¿sí? Que veamos animalitos, claro, pueden tener hasta lombricitas. No revuelvan métodos, no revuelvan esta vasija de compost seco con lombricultura porque van a matar las lombrices. O hay otros productos, nosotros estamos utilizando los amigos de la montaña, esos son unos productos que vienen de una empresa de pasto, para que lo busquen, se llama Bioambiental. Ellos nos dan el acerrín y nos dan, eso parece tierra. Pues ustedes ven la imagen, si lo googlean, eso parece tierra, pero esa tierra tiene microorganismos. Son diferentes a los eficientes. Estos son mucho más eficientes. Eso es un proceso ahí de investigación que ellos han tenido y lo que hacen es acelerar el proceso. Lo sabemos y se los contamos es porque lo usamos y en 10, 15 días ya tenemos el abono, ¿sí? Son procesos diferentes. Son procesos, les estamos contando las alternativas de lo que existe hoy para hacer compost casero. Importante lo que les decía, verificar humedad, ni muy seco ni muy húmedo. No debe oler a feo, no deben haber lixiviados. Y el punto para saber que nuestro compost está listo es porque debe oler a tierra, ¿sí? Quiero que busquen estas páginas, si se les quedan los nombres. Microorganismos eficientes de Fundaces. Nosotros hemos estado aquí, hemos buscado mucha información, nos hemos vinculado a muchas iniciativas que funcionan perfecto. Fundaces es El Minuto de Dios, es un centro de investigación, tienen microorganismos eficientes. Ellos los venden, tienen distribuidores en varias partes del país. Además que ellos tienen, bueno, pues ahí es un poco difícil, pero ellos dan varios cursos también para incursionar en un tema mucho más consciente. Personas que críen gallinas felices, libres en pastoreo, enseñan a fabricar quesos, a hacer huertas caseras, a hacer jabones, bueno, ellos dan asesorías para las personas que tengan fincas, es muy completo, busquen Fundaces. Están los amigos de la montaña de Bioambiental para que los busquen y nosotros siempre les haremos cuña a más compost y menos basura porque con ellos iniciamos el mundo del compostaje, ¿sí? Ahí fue nuestro primer curso, hace 2 años larguitos ya. Nos enseñaron a hacer compost, ellos nos vendieron esa vasija. Ellos a hoy, ¿qué tienen? ¿Sí? Si ustedes, si están en Bogotá y definitivamente no pueden hacer compostaje,
Ellos tienen una suscripción, pues desconozco los precios, son como 30.000, 40.000 pesos más o menos. Y una vez cada semana, tengo entendido, pasan y recogen sus residuos orgánicos. Y ellos se encargan de hacer un proceso de compostaje, ya lo hacen a nivel industrial. Y a los 2, 3 meses les devuelven a ustedes como 1 kilo de abono, ¿sí? Es un tema de suscripción. Ellos están generando un gran impacto en Bogotá, ¿sí? De las cifras que ellos hablan, ya cumplieron 1 año, creo que 1 año o 2 años, con este tema de la suscripción, 1 año, y de las cifras que han dejado de generar son 1, 3 toneladas que han podido gestionar, o sea, el impacto que están haciendo es muy grande. Hay muchas personas que empezamos con ellos con el taller de compost, ellos vieron que pues no podían, ellos vieron que muchas personas no podían hacerlo en sus casas porque no se animaban, porque hay muchos mitos, los olores, las moscas, claro, son mitos que se pueden hacer realidad si no lo hacemos muy bien, pero pues para que los busquen también por Instagram. Los microorganismos eficientes se reproducen ellos mismos o hay que comprarlos con periodicidad. Ellos los venden en líquido, es un líquido, tú los usas, se te acaban. No estaría yo tan segura que tú los puedas reproducir. ¿Por qué? Porque ellos también venden, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo decirlo? Como los microorganismos madre, ¿sí? Como cuando uno hace pizza, entonces tiene una masa que ya tiene toda la levadura y demás el tema, y esa es la que yo utilizo para replicar en otras masas, ¿sí? Estos microorganismos tú no los puedes reproducir, tú los utilizas, se extienden en el abono, lo que pasa es que estos van a finalizar o van a morir porque la última fase de tu abono, cuando ya te huele a tierra, tú lo tienes que secar, ¿sí? Ponerlo al sol o ponerlo al aire y ahí se te van a morir los microorganismos, ¿sí? ¿Para qué? Porque ya cuando te huele a tierra y ya tengas tu compost, tu mezcla ya lista, huele a tierra, sí o sí lo tienes que secar. ¿Por qué? Porque si tú no secas esa mezcla, ese abono, si tú no lo secas y se lo adicionas a la tierra, a una matera, a un árbol, y esos residuos siguen aún en descomposición, van a hacer que los microorganismos que estaban en el árbol, al que tú estás abonando, empiecen a trabajar con esos microorganismos. Bueno, ahí se crea como una relación, que eso lo que va a hacer es que lo que está en la tierra, en el árbol, quiera descomponer esos residuos. Entonces le va a quitar como capacidad al árbol. Esa mezcla debe estar seca, ¿sí? No es que se mueran los residuos, simplemente eso lo que hace es finalizar el proceso del compostaje, que se seque, ¿sí? ¿Cómo es el tema del tamizaje? Ya está, hace 2 meses cerré mi vasija y ya es tierra, huele a tierra y el volumen se redujo a la mitad. Claro, eso se va a reducir considerablemente. ¿Cómo lo han hecho algunos? Yo tengo una mallita donde venden naranjas, ¿sí? O puede ser, bueno, pues no debe ser tan pequeñito como un langeo o un toldillo porque pues no va a pasar nada, no va a traspasar nada. Entonces con una mallita o con un colador, algunas utilizan coladores como esos de pasta que tienen unos huecos un poco grandes y lo tamizas, ¿sí? Adicionas en la mezcla, primero sécalo, Margarita, primero exponlo al sol, que esté seco y ahí sí lo tamizas, ¿sí? Y los pedazos más grandes que te queden, pues son los que vas a meter al nuevo proceso de compostaje. ¿Sí? Ese es excelente indicio. ¿Qué utilizaste, Margarita, para el compost? ¿Utilizaste microorganismos eficientes o algo adicional? Margarita. Un puñado de tierra, claro, la tierra le aporta esos microorganismos eficientes, tierra, amigos de la montaña, algunos le adicionan yogur, ¿sí? Nosotros no hemos probado con el yogur, sí hemos probado con los microorganismos eficientes y con los amigos de la montaña. Quería contarles que recuerden, ya ahorita les voy a mostrar el proceso que llevo aquí en la casa del compost.
Recuerden que cuando nosotros iniciamos con el tema del compostaje, ese fue el primer acercamiento a este mundo consciente. Vamos a empezar a generar una nueva conciencia, ¿sí? Vamos a empezar a mejorar muchos hábitos y vamos a querer que todas las personas que están en nuestro entorno cambien sus hábitos. Primero, es disminuir la generación de residuos, como lo hablábamos al inicio. Segundo, el tema de reducir desechables, ¿sí? Uso mi pitillo, uso mi vaso, uso mis cubiertos o no uso pitillo. Ah, mira, empezaste con el yogur, nos tienes que contar cómo te va el yogur. Reduzco los desechables, o sea, el compost nos abre un mundo al tema consciente y responsable de nuestros residuos ante el planeta, ¿sí? Cambio elementos de plásticos por compostables, cepillos de dientes de bambú, cepillos para el cabello, o no uso, o lo que yo uso sé que se puede compostar, ya entonces uno quiere experimentar y todo lo que compre, que va uno a una piñata, entonces que no le entreguen plástico, sino que el plástico sea en caña de azúcar, pues se lo llevan y lo echan a su compostera, ¿sí? De nada sirve que nos vendan, que el tinto que nos venden está hecho en cartón, que es compostable o biodegradable, ¿sí? Porque si nadie lo va a compostar, pues de nada sirve. Eso va a ir directamente a una caneca a generar basura, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy conscientes que todo lo que nosotros usemos en nuestro día a día lo podamos reutilizar o lo podamos compostar, ¿sí? Empieza uno a buscar alternativas a productos de uso frecuente y que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, agendas que sean borrables, bolsas para hacer las compras, esmaltes con menos químicos, copas menstruales, pañales de tela, que el maquillaje no tenga productos químicos. Empezamos a incursionar a un nuevo mundo. Yo no sé si ustedes ya están haciendo parte de estos consumidores conscientes o vamos a empezar con el tema del compostaje. Quiero que me escriban si conocen ustedes de este mundo consciente. Si ya habían escuchado el tema de las copas menstruales, si ya habían escuchado de... ¿Me escuchan acá? ¿Aló? 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 Permítame un segundito acá. Permítame un segundito que tengo aquí un retorno. ¿Aló, me escuchan? Permítanme, voy a hacer un cambio y les voy a mostrar mi compost. Permítanme un segundito.